Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con Él, por Él y en Él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, como lo ordena el mandamiento escrito allá en el Tanakh, en el libro de Juan capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Este mandamiento les está ordenando al mundo y a sus habitantes que todo creyente que le rinda adoración al Padre debe rendir adoración al Hijo Yahshua. Toda persona que se niegue a honrar al Hijo con la misma adoración que le rinde al Abacados y Eterno, se niega también a adorar al Padre que envió a Yahshua con su mismo nombre para ser adorado. Este es el ejal perfecto del que hablan Devarim, libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Adonai Yahweh Eloheinu, Adonai Yahweh Yahshua Ejad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Yahshua uno es. Y que fue perfectamente explicado por nuestro Adón Yahshua en su Besorá, en especial en Juan 17, 21 al 23, donde Mashiach nos enseña el ejal perfecto de la eternidad. Los seres humanos le pertenecemos todos a Mashiach. Mashiach le pertenece al Padre. Por tanto, toda la asamblea humana de creyentes le pertenecemos al Abacados, el Padre en el Hijo y el Hijo con todos los elegidos en el Padre. Esta es la plenitud del Ruach HaKadosh en la majestuosidad de su gloria, formando un todo indivisible, indisoluble, Kadosh y eterno. El Ejad perfecto de Deuteronomio 6:4. Un solo Elohim vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre y para siempre. Yahweh, el santo bendito creador, no comparte su gloria ni su trono con nadie. Solo Él es Adonai. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh, que lo envuelve y lo subsume todo en su gloria divina, nos guarde bajo el poder de su Shekinah. Bendito sea por siempre el Hakadosh. Doy gracias a mi Padre Eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la alabar que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al reino del Padre. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Que esta enseñanza llegue a todo aquel que necesita Torah del cielo. Todo aquel que necesita ser ministrado, instruido en la bendita Dabar de Adonai, que lleguen estos mensajes, que Elohim por medio de su Santo Espíritu disponga de ese ambiente propicio para que la palabra suya, su mensaje de salvación, llegue a todos los que necesitamos de sus enseñanzas. Le pido al Abacados que haya miriadas de ángeles, santos ángeles enviados
del cielo, que sean espíritus ministradores para que lleven el mensaje a todo aquel que necesita de esa palabra de salvación, esa palabra que es el manú, el alimento del cielo que necesitamos todos. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre y para siempre. En el nombre bendito de Yeshua ofrezco esta enseñanza y espero y le pido y le clamo a Elohim que su Ruach sea quien me instruya para poder instruir a sus hijos. Que llegue el mensaje a todo aquel que necesita palabra de Adonai. En el nombre bendito de Yeshua, para gloria de Adonai y para bien de nuestras almas. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados del Eterno, vamos a continuar hablando hoy en esta segunda parte de los creyentes y las personas que los rodean, los que en algún momento de su vida se hacen cercanos a su entorno y que de una o de otra forma influyen en su vida espiritual. Comenzamos hablando en la primera parte de la manera como las personas más cercanas a los creyentes son los que más afectan su vida espiritual, sea de manera favorable o de manera desfavorable. Tomamos como referencia el texto escrito en Primera de Corintios en el capítulo 15, verso 33, de manera directa nos dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y les decía que esta pequeña porción de la Escritura Sagrada nos deja 4 advertencias muy definidas, muy claras para el pueblo de Adonai. Lo primero que nos dice el versículo es: no se dejen engañar. Y eso es porque la gran mayoría de personas creen que sus familiares, parientes y amigos más cercanos son los que más le protegen y le cuidan. Y en principio eso es verdad. Pero también puede suceder que en algún momento de la vida, sobre todo cuando la persona toma las riendas de la edificación de su vida espiritual, a la gran mayoría de creyentes, los que más daño le hacen en su vida espiritual son sus familiares, parientes y amigos más cercanos, como les expliqué en la primera parte. Lo segundo que nos dice el versículo es que a todas esas personas, aunque pueden estar muy cercanos a nosotros, la misma Escritura los llama malas compañías, y también les expliqué los motivos. Sería recomendable, pues es una sugerencia mía, que escuchen la primera parte para que entiendan mejor esta segunda parte. Lo tercero que nos dice el texto es que esas malas compañías corrompen, es decir, esas malas compañías alteran, depravan, dañan, echan a perder y desvían la vida espiritual del creyente cuando ese creyente es influido. Y lo último que nos dice este pequeño texto, pero gigante en contenido espiritual, lo último que nos dice es que esas malas compañías, esas personas que nos pueden rodear y que pueden ser definidas como malas compañías, lo que atacan son las buenas costumbres del creyente. Y les explicaba por qué afectan o perjudican tanto las buenas costumbres. Les decía también que este es un asunto que ha sido tratado por la Escritura Sagrada desde la misma antigüedad. Elohim, desde la existencia del pueblo israelita, por medio de sus profetas y emisarios, les ha advertido a sus hijos que no se mezclen con los paganos del mundo. Así sea su propia familia, que no se unan en yugo
yugo desigual con nadie, porque siempre va a querer desviarnos de los buenos caminos de santidad y obediencia. Ya les expliqué qué es el yugo desigual. Yeshua habló en varias ocasiones sobre lo mismo y siguió la misma línea, porque Él es la Torá viviente y no se contradice. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Lucas, allá en el capítulo 14, versos 26 y 27, se darán cuenta que el Adón y Mesías, el Mashiach Yeshua, al igual que los siervos profetas antiguos, Yeshua dice, si alguno de ustedes viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a su mujer, a su compañera, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a todo su entorno, sí, dice, y aún también hasta su propia vida, no puede ser mi talmid. Estas no son cualquier palabra, mis hermanos. Estas son palabras que llaman a la reflexión y fueron dichas por el mismo Redentor de la humanidad. Nuestro amo y Señor, Yeshua, nos está diciendo que van a suceder situaciones en las que los mismos padres, los hermanos, hijos, esposos, esposas, abuelos, abuelas, sobrinos, incluso hasta el mismo creyente en su propia condición carnal y humana, van a querer apartarle del camino, de ese camino de santidad y obediencia que Elohim quiere para su pueblo, tratando de influirle e inducirle a las costumbres del mundo. Dice Adonai que si esa persona se deja llevar por esa gente, incluso por su propia concupiscencia de la carne, sea el que sea, así sea su propia familia, y si ese creyente se deja influir y alejar de los caminos del reino, y los prefiere a ellos, o prefiere su propio antropocentrismo ególatra humano, antes que a Mashiach, entonces no es digno de él. Y no podrá ser su talmid o su discípulo. Por lo tanto, no podrá ese creyente o esa persona ser heredero del reino de Elohim. De esto es de lo que les vengo hablando, mis amados. Elohim es un Dios celoso y Él siempre quiere el más alto, excelso, puro y sublime lugar en la vida de cada uno de nosotros. La más privilegiada posición en usted y en mí. Yahweh, Yahshua, no quiere que a Él lo tengamos en segundo lugar. No, Señor. El mismo más grande escrito en la Biblia dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todos los recursos y las fuerzas de tu vida. Estas palabras estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente, dice el libro sagrado, las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarás de estas palabras cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y es tan importante el mandamiento que Elohim ordena incluso atarlas en tu mano como una señal, ponerlas alrededor de tu frente como un sello. Por eso los hermanos judíos tienen puestas estas señales físicas. Y dice Adonai, y escribirlas en los marcos de las puertas de tus casas y en los postes del lugar donde usted viva, como un recordatorio de la más importante ordenanza que nos ha dado el Creador Santo bendito, cuyo nombre es celoso. Su nombre es poderoso, excelso, sublime. No acepta
que a Él se le tenga en un segundo puesto, en un segundo lugar. Bendito sea Yahweh por siempre. Quiera Elohim que me estén escuchando bien. Por eso, alabado sea Adonai, por eso es que usted, que ha puesto al pastor o al líder religioso por encima de Yahshua, porque le cree más a un ser humano que a Dios, porque ese ser humano le habla bonito, arrepiéntase y crea solamente a Elohim. Busque solamente a Elohim y nada más que a Elohim. Usted que en algún momento ha desplazado a Adonai por poner por encima a su hijo, a su hija, a su pareja, a sus padres, hermanos, abuelos, amigos, al que sea, arrepiéntase. Busque la salvación porque aún está a tiempo, hermano, hermana. Aunque esto le parezca muy duro, muy difícil, muy escabroso, aunque le parezca de pronto imposible hacerlo, hágalo. Y hágalo cuanto antes. Busque al autor de la vida y de la salvación y dele el primer y más grande lugar que se merece en su vida, porque Él es su creador. Porque dice ahí mismo el libro de Lucas, en el capítulo 14, versículo 27, dice: cualquiera que no cargue su estaca de ejecución y venga en pos de mí, no puede ser mi talmid. Esa advertencia debería aterrorizar a todo el mundo creyente. Pero ¿cuántos creyentes hay que dicen que aman a Yahshua, pero no le escuchan ni le obedecen, sino que escuchan y obedecen es a sus familiares, a sus parientes, a sus amigos, a sus hermanos en la fe, a sus líderes, que pueden estar más ciegos que un ciego? Cuando tengan tiempo, vayan y lean ese texto del Besorá, y de paso lean el versículo 33 de este mismo capítulo, donde Yahshua va aún más allá. Es bastante claro en afirmar: todo aquel que no renuncie a todo, escuchen, a todo lo que tiene, no puede ser mi talmid, santo bendito. ¿Entienden lo que significa, hermanos, renunciar a todo lo que usted tenga por amor a Mashiach Yahshua? ¿Saben y logran comprender lo que significa esta ordenanza del Adón? Este es un mandamiento de Elohim. ¿Logran tener conciencia de esto? ¿Saben ustedes cuántas cosas tenemos nosotros por renunciar? Son muchas, y muchas en verdad. No exagero cuando digo que son tantas cosas de las que tenemos que despojarnos, que por eso es que muchos salen reprobados, porque no son capaces de soltar todos esos apegos que terminan volviéndose verdaderos ídolos para esas personas, porque los ponen por encima incluso de las ordenanzas de Elohim, Yahshua. Muchas mujeres ponen a sus maridos, a sus hijos, por encima de las ordenanzas de Elohim, y terminan idolatrándolos como ídolos verdaderos. Muchas madres tienen a las hijas, a los nietos, a los hijos como ídolos. Otros idolatran es el dinero, otros el trabajo, otros a la profesión y sus títulos, y se avergüenzan del evangelio. Otros tienen como sus ídolos es a sus amigos, a sus amigas. Muchos creyentes idolatran a sus pastores y ya no escuchan ni leen la escritura, que es la palabra de Dios, sino que obedecen ciegamente a un ser humano, así está equivocado o confundido o confundida. ¿Cuántos creyentes que sirven en las iglesias como líderes o colaboradores lo hacen es por puro protagonismo, por sobresalir, y que los miren, y todo lo hacen por protagonismo actoral, para ser vistos como muy buenos y útiles? Pero todo se resume a las emociones carnales, para que el pastor y los demás hermanos y líderes los alaben. ¿Por qué?
aunque se les ve sirviendo, el vacío espiritual en ellos es enorme. Yahweh bendiga y guarde a todos los que sirven en las iglesias. Todo esto termina convirtiéndose en amor al mundo. Es puro amor al mundo. El Brit Hadashah dice, el que no deje todo eso, no puede ser mi discípulo. Lo dice claramente Su Majestad Yahshua Ben David. Lean Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Yahweh, bendito sea su nombre, permanece para siempre. Aleluya, alabado sea Yahweh, bendito sea su nombre. El libro de Mateo dice, cualquiera que ame a su padre o a su mamá o a cualquiera de los que tiene cercanos, que ame a cualquiera de ellos más de lo que me ama a mí, dice el Santo bendito, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o a su hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Léanlo allá en Mateo 10:37. Porque es que el Creador Santo bendito es nuestro amo y Señor, nuestro dueño. Nosotros somos sus siervos. Bendito sea Elohim que nos acepta como hijos adoptivos por medio de Yahshua. Elohim es muy celoso con la santidad y con la obediencia que debe acompañarnos siempre. Por eso él mismo nos advierte sobre las malas compañías que pueden afectar nuestra comunión con Él. El libro de Santiago en el capítulo 4, versículos 4 y 5 dice muy bien, los adúlteros y adúlteras, los llama así a todos, dice adúlteros, adúlteras, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Elohim nos guarde. ¿O creen que la escritura habla en vano cuando dice que Yahweh ama celosamente al Ruach, al Espíritu que hizo morar en nosotros? Todos nosotros debemos escapar de toda esa corrupción que se cierne sobre el mundo, amados israelitas de este tiempo final. El libro de Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 4 dice, Yahweh nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Bendito sea Yahweh, el Ejad, digno de adoración y eterno por siempre y para siempre. Amén. Ahora, ¿por qué motivo sucede esta toxicidad en nuestra vida espiritual que afecta directamente nuestra comunión con Yahweh? Bendito sea su nombre Kadosh. ¿Cómo es que la misma Torah nos advierte que procuremos evitar la compañía de seres humanos que pueden contaminarnos y afectar nuestra comunión con Elohim? Las respuestas pueden ser muchas, pero voy a tratar de resumirlas todas en una sola conclusión que abarca tanto la vida espiritual como la vida material en este mundo. La respuesta más cercana a este interrogante es por la contaminación que puede generar el Yetzer Hará, que se encuentra impregnado en todas las personas sin distingo de ningún tipo. Permítanme explicarles un poco esto para que me lo entiendan mejor. Cuando hablamos del Yetzer Hará, que es el que nos puede llevar a todas esas cosas, no estamos refiriéndonos a cualquier situación sencilla o simple desde la vida espiritual y material. No, señor. Estamos haciendo referencia a uno de los temas más importantes en la vida de un creyente.
Cada vez que usted escuche hablar del Yetzer Hara, concepto que transliteramos como la inclinación hacia el mal de los vivientes humanos, como la naturaleza carnal y pecaminosa, como sinónimo de maldad, transgresión, iniquidad, pecado y otras aproximaciones conceptuales. Cada vez que usted escuche hablar de este término, el Yetzer Hara, recuerde y téngalo bien presente que se está haciendo referencia al Satán, el adversario. Yahshua lo reprenda. Y también se está haciendo referencia al Malak Amabet, que es el ángel de la muerte, según los escritos que así lo enseñan. Es por esta razón que los seres humanos siempre van a estar en una batalla entre el bien y el mal. Este Yetzer Hara siempre va a estar ahí. El Tanaj nos dice que siempre va a estar rondando como león rugiente, mirando a quién va a devorar. Esa inclinación hacia el mal siempre va a estar buscando quién le da el permiso para hacer el mal, para que los creyentes caigan en el pecado y en la maldad. Cada vez que el creyente o cualquier persona deja que esta inclinación hacia el mal tome ventaja, entonces lo sumerge en la oscuridad del pecado y de la muerte, porque la muerte se convierte en el único pago que recibe quien se aparta de Elohim y sigue sus propias concupiscencias del ser natural y pecaminoso que siempre le va a conducir a la perdición, a la desobediencia y a la transgresión. Este Yetzer Hara tiene muchas herramientas que las va utilizando en la medida en que los creyentes e inconversos le permiten actuar. Así fue desde el principio, allá en Gan Edén, cuando persuadió a Javá, que conocemos como Eva, para que comiera del fruto prohibido. Ahí en la página de Facebook de la congregación hay enseñanzas en las que les hablo de este tema. Tengan siempre presente que el adversario, a Satán, Yahweh lo reprenda, es astuto y artimañoso, arte y maña, artimañoso, y utiliza sus maniobras engañosas para que los seres humanos caigan en sus trampas. Lo primero que se forma en una persona antes de caer en el pecado es un pensamiento. Ese pensamiento les hace imaginar algo. La imaginación es una facultad que tienen los seres humanos para que los pensamientos tomen forma. Es decir, la imaginación nos permite formar imágenes de cosas reales o irreales que solo caben en el mundo de las ideas. Y es tan tremenda esta facultad humana que nos permite manipular cualquier información sin ningún tipo de estímulo real externo. Actúa solo el pensamiento formando ideas imaginarias que terminan formando una representación mental, formando una nueva realidad. Y esta es la aparente realidad que nos puede llevar al pecado, mis hermanos. Cuando nos dejamos llevar por esos pensamientos desadaptativos y transgresores de la Torá y los materializamos, pariendo de esa manera el pecado, y con ese pecado viene la sentencia de muerte. Yahweh tenga de nosotros misericordia y nos perdone por tantas ocasiones de caer por medio de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Por eso debemos pedirle siempre a Elohim perdón por todo lo que pensamos, lo que incluso soñamos, porque son pecados voluntarios, involuntarios, todo lo que se pueda construir en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra imagen mental, debemos siempre arrepentirnos, humillarnos delante de Elohim. Así actúa el Yetzer Hara en cada persona, construyendo primeramente pensamientos. Como piensa, habla, como habla, actúa, como actúa, forma hábitos, como forma hábitos, se caracteriza esa persona. Y al final, así es como es enjuiciado.
Por eso es que cuando buscamos o nos acercamos o tenemos como compañía una persona de mala reputación, que viva en pecado o que no sea temerosa de Elohim, la Torá le llama mala compañía. Esa mala compañía puede hacer que en nosotros se produzcan situaciones que nos puedan llevar a caer en la transgresión de la Torá, de los mandamientos, los misbot, caer en la maldad, caer en el pecado, afectándose nuestra comunión con el Ruach HaKodesh de Adonai. Que Yahweh nos guarde, que Yahweh tenga rajamín de todos nosotros. Muy bien dice Shaulo, los que creen que estén en pie firmes, tengan cuidado de no caer. Recuerden que les dije que el adversario es astuto y muy sigiloso. Y también les dije que el Yetzer Hará es la representación del adversario Satán, Yahweh lo reprenda, que es el enemigo natural de la salvación de los seres humanos. Pues esa misma astucia del Yetzer Hará es la que hace que la gente vea por medio de su imaginación cosas en las cuales no diferencian lo bueno de lo malo. Y si esa persona no se fortalece con la llenura del Espíritu Santo de Yahshua, entonces se mengua el dominio propio y es cuando comienzan a buscar la satisfacción de los deseos de la carne. Por eso la gente termina cayendo en pecado, porque esa imaginación llega hasta sus sentimientos y los contamina. Entonces comienzan a aparecer poco a poco, de manera muy sutil y sigilosa, van apareciendo, por ejemplo, la codicia, la mentira, la inmoralidad sexual. Muchos terminan en la infidelidad, en el adulterio, en las separaciones. Muchas personas comienzan a buscar dinero como dé lugar, sin importar lo que hagan, todo por la plata, como dicen. Comienza el hedonismo de la carne a generar impulsos que buscan la satisfacción de los deseos libidinosos, lujuriosos, lascivos, humanos, del mundo y del adversario, los tres enemigos naturales de la salvación. Yahweh nos guarde y nos proteja. Miren, mis amados israelitas de la Galut, de este tiempo final. Cada vez que usted o cualquier persona comience a notar que está perdiendo la shalom, que se está volviendo ambicioso, ambiciosa, o avaro, o ávara, que no le provoca congregarse, que pone al trabajo o al estudio o a su profesión o a sus hijos o a su pareja o a sus hermanos, a sus padres, cualquier cosa por encima de las cosas de Yahweh y de Yahshua. Ojo con eso, porque el Yetzer Hará está ahí a la puerta de su corazón tocándole. Cada vez que usted se sienta más ansioso o ansiosa por las cosas del mundo antes que por las cosas de Elohim, que la angustia le está envolviendo, la ansiedad, que miente y manipula con facilidad, que se le hace fácil cualquier cosa y comienza a ver todo como normal, que comienza a practicar y a enseñar doctrinas que no se identifican con la Escritura Sagrada, sino con pensamientos de hombres. Tenga mucho cuidado, porque el Yetzer Hará está comenzando a darle órdenes que buscan redireccionar y redirigir su vida. Incluso, discúlpenme, incluso sin que usted se dé cuenta, porque es sigiloso, astuto, artimañoso, y cuando menos piense, usted ha caído en la trampa del cazador. Que Yahweh nos guarde. Y lo hace de muchas maneras, como ya les dije, y entre esas maneras de influir están, además de sus pensamientos e imaginación, están las palabras que usted puede recibir de personas que pueden influirle sin que usted se dé cuenta, o las palabras y expresiones que salen de su boca. Por ejemplo, usted que guarda el Shabbat, se le acerca un creyente de los que se congregan los días domingos y le dice: uy, hermano, usted creyendo en estos tiempos, en esas cosas, eso era por allá en el Antiguo Testamento, eso ya no está vigente, eso lo hacen solo los judíos y las sectas judaizantes. Hoy día es el domingo, el día
que se dedica al Señor. O llega otro y le dice, hermano, hermana, los mandamientos ya no están vigentes porque eso era en la antigüedad, hoy día ya no existe la ley sino la gracia. O llega otro y le dice, hermano, hermana, hoy día se puede comer de todo, eso no es pecado, coma lo que quiera. Hermano, la salvación no se pierde porque es un derecho que Dios nos ha dado por gracia y no tenemos que hacer nada. Entre tantas cosas que pueden decirle. Y ojo, le muestran porciones de la palabra de Dios. Son porciones que manipulan, adulteran la escritura sagrada para justificar sus doctrinas. Le muestran ahí y le presentan argumentos y doctrinas y al final pueden terminar afectando su emuná, que es su fe obediente y su santidad. Y cuando menos piense usted ya está echándole cabeza a todo eso y puede terminar dando pasos en falso. Y no vaya a pensar y a actuar como los engreídos. Ah, no, eso a mí no me sucede. Ah, no, eso, yo estoy firme, yo estoy bien parado, bien parada en mi fe. Eso es para los débiles y para los nuevos. Yo ya tengo muchos años en el Evangelio y a mí nadie me mueve. La palabra de Dios le dice, usted que se cree tan seguro, tenga cuidado de no caer. El Shaliá, Santiago, el apóstol Santiago, sabiendo todo esto, escribe allá en su carta, en el capítulo 4, nos habla del sometimiento que debemos tener delante de Elohim, Yahweh y Yeshua. Y entre muchas otras cosas que él nos dice, miremos, vamos, busquemos, permítanme, vamos a buscar y vamos a leer, mis hermanos, el libro de Santiago. Busquemos Santiago, bendito sea su nombre. Alabado sea Adonai, bendito sea por siempre. Alabado sea. Aquí está. Alabado sea. Aquí está. Dice allí el versículo 7, dice, por lo tanto sométanse a Yahweh. Además adopten una decisión en contra de Satán y él huirá de ustedes. Acérquense a Yahweh y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Lamentense, sollocen y lloren, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Adón y él los exaltará. Bendito sea Yahweh. Es decir, el apóstol Santiago nos está diciendo que todo aquel que resista al Yetzer Hará podrá salir vencedor, porque no hay pruebas que puedan superar la voluntad humana. Yahweh nos guarda de todos esos ataques, pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Podemos darle orden irrevocable a esa inclinación al mal para que se aleje de nosotros, pero solo podemos hacerlo sometiendo nuestra voluntad. No es sencillo, no es fácil, pero no es imposible tampoco. Sometiendo nuestro cuerpo y nuestros miembros al Ruach HaKodesh, presentándonos cada día como ofrenda viva de adoración al Altísimo, sometiendo nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, emociones y todas las demás estructuras de nuestro ser espiritual y físico a Elohim, que actúa en nosotros por medio de su Ruach, de su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh, luchando cada día para que nuestro cuerpo sea templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Este es el Yetzer HaTovei. Yetzer HaTovei, la inclinación constante hacia el bien, hacia lo bueno, contrario al Yetzer Hará, que contrario, el Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal. Y contrario al Yetzer Hará encontramos el Yetzer HaTovei, que es la inclinación hacia lo agradable, hacia lo kadosh, hacia lo santo, hacia lo puro. Si han venido comprendiendo esta enseñanza, podrán haber notado entonces que en cada ser humano hay como dos situaciones espirituales que se contraponen la una de la otra. Son como dos caminos y con ambos caminos podemos encontrarnos en nuestro caminar en este mundo de los vivientes humanos. Por un lado está el pecado, la maldad, lo malo, todo aquello que puede alejar
a cualquier persona de su creador Yahweh Elohim. Ese es el Yetzer Hará. Y en la otra orilla nos encontramos con el Yetzer Hatovei, el cual es la inclinación hacia el bien, hacia lo que es bueno, a lo agradable delante del Santo Bendito. Por medio de este atributo, también nuestro pensamiento puede permitirnos imaginar y de esa manera materializar todo lo que sea bueno y conforme a la Dabar de Elohim, por medio del atributo del Yetzer Hatovei, pensar en lo bueno siempre y buscar lo bueno. Este atributo del Yetzer Hatovei nos permite interactuar con un mundo espiritual que busca la santidad, la obediencia, la justicia, el amor y las demás cualidades de un hijo de Adonai. El Yetzer Hatovei nos invita a acercarnos a la santidad, nos aleja de la desobediencia, de la transgresión y del pecado. Digamos que el medio por el cual podemos tener comunión con Elohim, ya que nos invita a guardar la Torah y sus misbot y a no quebrantar las ordenanzas de Elohim, el Hatovei, el Yetzer Hatovei, nos invita a valorar y cuidar la salvación por gracia como una hermosa corona que nos da la vida eterna. Este Yetzer Hatovei nos invita, y se lo estoy repitiendo varias veces para que lo graben allá en su corazón, así como han grabado el Yetzer Hará. Entonces el Yetzer Hatovei nos invita a crecer en sabiduría, en conocimiento, en revelación que proceden del Ruach HaKodesh y buscar la estatura de Mashiach Yahshua. Todos nosotros los creyentes debemos tener una constante, un compromiso diario con nosotros mismos, que es buscar siempre ser imagen de Yahshua, ser como Shaul lo dijo, ya no soy yo quien vive, sino que es Mashiach quien mora y vive en mí. Es decir, en mí ya no hay dominio del Yetzer Hará, sino control absoluto del Yetzer Hatovei, que es por medio del Ruach de santidad. Si esa convicción férrea e irrevocable no permanece en cada uno de nosotros, entonces el compromiso que tenemos delante de Elohim será bastante débil, muy frágil cuando vengan los ataques del Yetzer Hará, y todo esfuerzo será en vano, porque la fuerza de esta inclinación hacia el mal o Yetzer Hará que mora en cada ser humano es muy fuerte, astuta, sigilosa, artimañosa, y podrá terminar llevando al creyente de regreso a su vida natural y carnal, de su vieja manera de vivir, como dice Gálatas allá en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Ruach. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Es así, hermanos, no es fácil, porque en este cuerpo, en estos órganos y miembros de la carne no es fácil, pero tampoco es imposible. Es una batalla de día tras día, una constante, así como respiramos y como nos alimentamos. Por eso la oración debe estar ahí, el arrepentimiento. Y dice ahí mismo, dice, porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario a lo que quiere el Ruach. Y lo que quiere el Ruach es contrario a lo que quiere esa vieja naturaleza. Los dos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Santo bendito. Si usted sabe que dentro de usted mismo, hermano, hermana israelita, están el Yetzer Hará y el Yetzer Hatovei, entonces la inclinación hacia el mal y la inclinación hacia el bien, entonces podrá enfrentar, si usted tiene eso bien claro, entonces usted podrá enfrentar adecuadamente todos sus impulsos pecaminosos y podrá salir vencedor o vencedora. Pero si no escucha, sino que desatiende las enseñanzas que buscan su edificación, entonces su vida espiritual será como las olas del mar. Habrá mucha inestabilidad porque no sabe cómo es que es su vida y cómo debe batallar.
Y así será casi imposible ver su crecimiento espiritual, su edificación como una sólida casa construida sobre la roca que es Yahshua. Entonces puede correr el grave riesgo de que su recorrido por este mundo sea bajo la sombra de la oscuridad o la penumbra del pecado y no bajo la luz que es Mashiach Yahshua. Yahweh nos guarde. Hay que tener mucho cuidado en esto y no esconder su rostro de la verdad. Hay que conocer la Emet para experimentar la libertad de vivir en nuestro Redentor Mashiach Yahshua, que nos fortalece por medio de su Ruach. Si usted se dispone a comprender estas cosas, podrá comprender a Santiago cuando escribe allá: nadie siendo tentado debe decir estoy siendo tentado por Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal, mis hermanos. ¿Y a cuántos hermanos se les escucha decir eso? Ay, Yahweh, el santo bendito Dios me ha puesto esta prueba. No, Yahweh mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es, ojo, arrastrado y es incitado por el Yetzer Hará, sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Entonces, cuando es arrastrado por ese Yetzer Hará, entonces concibe el deseo y da a luz o pare el pecado. Y cuando el pecado está completamente formado, pues ¿qué da a luz? La muerte. Léanlo allá en el libro de Santiago, hermanos, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Ahí está bien claro. Por eso es que la misma palabra nos advierte que cada uno de nosotros depende, o sea, en cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, depende nuestra relación con Elohim. Nadie puede apoyarse en sus propias fuerzas porque puede fallar, ni en las fuerzas de otro ser humano porque puede fallar también. Si alguien se apoya en su propia fuerza o en la fuerza de otro, está llamado al fracaso. Aunque les parezca un poco contradictorio, esto que les voy a decir enseguida, tómenlo de la mejor manera, tómenlo como un aprendizaje de bendición. Yo predico Torah, predico el mensaje de salvación que nos dejó nuestro don Yahshua. Pero pareciera que el Yetzer Hará, aunque es la inclinación hacia la maldad y el pecado, hacia la naturaleza humana, mundanal y pecaminosa, y no nos conviene, pareciera que de alguna manera ese Yetzer Hará nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Es como necesario para la debida edificación y formación del ser humano a imagen y semejanza de Yahshua, para poder adquirir dominio propio, para poder controlar esos impulsos de la carne y del mundo y del adversario que conducen a la muerte y poder buscar la santidad para poder adquirir la herencia de su majestad Yahweh Elohim, que nos adopta como sus hijos. Vean ustedes lo siguiente: escuchen esto, el día necesita de la noche para hacer un día completo. Pareciera increíble que la luz necesita de la oscuridad para que podamos comprenderla. El azúcar necesita de la sal para poder comprenderlo. Todo lo que es dulce necesita que haya algo amargo para poder conocer la diferencia entre lo dulce y lo amargo. Uno no puede comprender la pobreza si no sabe lo que significa la riqueza. El ser humano no sabría lo que es la humildad si no sabe lo que es el orgullo, la soberbia y la arrogancia. No sabríamos lo que es la verdad si no sabemos lo que es la mentira. No sabríamos lo que es estar bien si no sabemos lo que es el sufrimiento. No sabríamos lo que es la buena salud si no sabemos lo que es la enfermedad. ¿Sí? De esa misma manera, el creyente necesita de las adversidades que le da el Yetzer Hará para fortalecer su vida espiritual, agradable y dirigida por el Espíritu Santo de Dios, y formarse en el Yetzer HaTovei, en siempre buscar la santidad, la obediencia. Un creyente necesita conocer qué es lo bueno y qué es lo malo
para consolidar, afianzar, asegurar su vida de buen testimonio delante de Mashiach el Redentor. Si sabe lo que es el Yetzer Hará, entonces se alejará de él y buscará con todo el corazón lo que es bueno delante de Elohim y Mashiach Redentor. Buscará siempre no ofender al Ruach HaKodesh. Si no es así, entonces, ¿dónde quedaría el libre albedrío del que nos habla la misma Torá y que es una de las más grandes ordenanzas del Creador Santo Bendito escrita, que aparece escrita ya en el libro de Deuteronomio, de Barín, en el capítulo 30? Ustedes pueden buscarla, de Barín, Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20, y que debe llamarnos mucho la atención a todo el género humano. Y vamos a leerla, mis hermanos, vamos a buscar, ubíquense allá en Deuteronomio, Deuteronomio, mis amados, búsquenlo por favor. Bendito sea Yahweh, el Santo para siempre. El Kadosh, Kadosh, Kadosh. Bendito sea Adonai. Muy bien, aquí está, Deuteronomio capítulo 30. Y vamos a leer del versículo 15 en adelante para que miremos y identifiquemos muy bien ese libre albedrío. Mira, dice ahí, mira, yo te estoy presentando hoy en una mano la vida y el bien, y en la otra la muerte y el mal. Ahí está el libre albedrío. Elohim nos lo presenta, nos dice, ahí está. Ahí te los presento. Hoy te estoy ordenando a amar a Yahweh tu Elohim, a seguir sus caminos y a obedecer sus mandamientos, sus misbos, sus regulaciones, estatutos, porque si lo haces vivirás y aumentarás tus números de vida. Y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Pero también le da a elegir y le dice, pero si tu corazón se vuelve al Yetzer Hará, no busca el Yetzer HaTovei, sino busca el Yetzer Hará. Si rehusas escuchar y obedecer, si eres atraído para postrarte delante de otros dioses y servirles, te estoy anunciando ya que si te inclinas hacia el Yetzer Hará y rechazas el Yetzer HaTovei, hoy de cierto te digo que perecerás totalmente. No vivirás largo tiempo en la tierra que estás cruzando el Jardín para entrar a poseer. Yo llamo al cielo y a la tierra para testificar de que te he puesto a decidir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre el Yetzer Hará y el Yetzer HaTovei. Y hoy te lo he puesto y los llamo a testificar contra ti, porque te he presentado con la vida y la muerte, santo bendito, con la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque ese es el propósito de tu vida. Ojo, de esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh, bendito sea su nombre, juró que Él le daría a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea su nombre. Aunque les parezca como imposible de creer, pero los seres humanos en algunas ocasiones necesitamos errar al blanco, errar el tiro al blanco, a veces llegar a fallar en el cumplimiento de la Torah. Eso es errar el tiro al blanco, se llama pecado. Errar para aprender a no volverlo a hacer. Yahweh es perfecto y la perfección de Adonai no admite errores. Fallar y pecar es malo. Elohim no aprueba la maldad. Pero si una persona cae en la transgresión, en la rebeldía, en la maldad, en el pecado, y después reconoce sus maldades, hace teshuvá, es decir, se arrepiente de sus transgresiones y vuelve su mirada al Santo bendito, entonces su vida comenzará a tener sentido, dependiendo de cómo domine ese Yetzer Hará y fortalezca su Yetzer HaTovei. Si usted le sigue obedeciendo al Yetzer Hará, entonces se enlazará al pecado y hará comunión con él como una especie, llamémosle así, de pacto matrimonial. Entonces usted se distanciará de Mashiach, su Salvador, y del Ruach HaKodesh que lo sostiene y lo sella, y va en otra contravía.
Es como si hubiera dado luz al pecado y a la muerte, que son del adversario a Satán. Yahweh lo reprenda. Pero si usted decide obedecerle a Yetzer HaTovei, entonces hará comunión con el bien, con lo que es Kadosh. La luz de Mashiach le acompañará siempre y será como una lámpara que alumbra en su camino. Caminará de la mano con el amor, la justicia y la obediencia. ¿Es fácil? No, tiene sus dificultades en este mundo, pero no es imposible. Es de constancia, es de fuerza, por eso somos guerreros del ejército de Adonai, de Israel. De esa manera usted tendrá comunión con Elohim y hará un pacto de fidelidad con el Santo bendito, y entonces usted y yo seremos morada o templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Cada día tenemos que luchar, mis hermanos, con nuestros pensamientos, palabras, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que palpamos, lo que soñamos, con ese Yetzer Hará. Es una batalla constante, de la cual estamos llamados a ser vencedores. Si usted se une al Yetzer Hará, creará muerte. Y si se une al Yetzer HaTovei, tendrá vida en abundancia por medio del autor de la vida, su majestad Yahshua ben David. Muy bien dice el apóstol Santiago, dice, sométanse a Yahweh. Bendito sea su nombre. Además, adopten una decisión en contra del Satán y él huirá de ustedes. Acérquense a Yahweh, Yahshua, y él se acercará a ustedes. Vean ustedes todo lo que nos enseña cualquier porción del libro sagrado, todo lo que hemos aprendido con ese pequeño pasaje con el cual iniciamos esta evangelización, y que dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso la palabra de Dios, que es el libro de la vida, el libro profético donde reposan las reglas de una vida agradable delante de Adonai y las promesas, nos da las herramientas suficiente y suficiente enseñanza para que podamos caminar en santidad y obediencia, guiados siempre por la presencia divina del Ruach HaKodesh. Bendito sea Yahweh por siempre. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos toda la caboda, abacados, toda rabá, toda la exaltación, toda la gloria, Padre. Te agradecemos, abacados, infinitamente, porque tú nos instruyes, nos ministras y nos enseñas todo lo que es Kadosh, todo lo que es bueno para poder caminar en tus caminos. Bendito seas, Abacados. Ya viene Pesaj y vamos preparándonos para sacar toda la levadura que haya en nuestros corazones. Desde lo más profundo de nuestro ser, sacar toda esa levadura, ese olor nauseabundo y maloliente, inmundo del pecado, que es como levadura que puede destruirnos. En el nombre bendito de Yahshua, Padre, gracias, bendito seas. Permítame impartir, mi amado, amada hermana, hermano, esa bendición que la Torah nos tiene reservados para los israelitas del mundo. Si usted la quiere recibir, recíbala, que es de grande bendición para todos. Yevarejeja Yahweh Beishmereja, Yael Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisa Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh Elohim te guarde y te bendiga, amado hermano, hermana, familia de Elohim. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre cada uno de ustedes, su casa y su familia, y sobre mí, sobre mi hogar, sobre mi vida. Yahweh tenga de todos nosotros rajem, misericordia, nos muestre su rostro y ponga en cada uno de nosotros la shalom de Yahshua HaMashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano, que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su divina presencia, de su Santo Espíritu. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, dice el libro sagrado, Besamú Eshemi al Bene Israel, Bahamí Abarajen, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a todos ustedes. Mis amados, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones para todos. Oren, estén en constante oración, no se olviden de hacer siempre el bien, luchar día tras día por caminar en santidad y obediencia, vivir como verdaderos hijos de Adonai. En el próximo Shabbat, con la ayuda del Eterno, nos vemos. Shabbat Shalom para todos.
reenvíe estas enseñanzas y esta predica para todo aquel que necesite dabar de Elohim. No sienta vergüenza, no sienta pena. Reenvíala para todos y Elohim le devolverá en grandes bendiciones. Shalom, 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 mis amados.